Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy ya estamos en el día 233 de tu cronomeditación. Es el YUX M12. Bueno, para comenzar, como todos los días, le voy a pedir desde mi lado a la aplicación de Cronocracia, a su inteligencia artificial, que bueno, es muy rudimentaria, porque la programé yo mismo y no me salió así como las que te responden mil millones de cosas. Algún día la haremos así y va a ser una gran maestra y una gran guía desde la aplicación, pero por ahora por lo menos puede recitar los mandatos. Así que le vamos a pedir a Guisa que nos recite el mandato apretando el botoncito del símbolo de Pax. Bueno, ahí va. 1, 2, 3. M12. Yo soy musical. Con la espiritualidad de la mente, dedico con el fin de explorar universalizando la vigilia. Sello la salida del espacio con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder de la fuerza vital. Bueno, es un día de fuerza vital, eso significa que nos está guiando T12, que es la encargada, digamos, de cristalizar la fuerza vital en nuestras existencias, ya que el poder de la letra T es la fuerza vital, pero el poder del día de hoy es el espacio. Y al ser la letra M de color roja y su poder el espacio, lo que estamos iniciando es la salida del espacio. Y para ello lo estamos realizando con el tono cristal de la cooperación, en este caso, ya que la letra M puede estar combinada con cualquiera de los 13 tonos. Pero para esta onda encantada que estamos viviendo de la letra H, es M12 quien está cristalizando. De la misma manera, el día de mañana, para perdurar la onda, vamos a tener a R13. Y con el R13 concluimos la onda. Eh, el tono 12, al igual que el 4 y el 8, es de la mente. Y eso lo podemos ver ahí en el simbolito de Pax, porque lo que tenemos iluminado en este momento en el símbolo es la esfera de la mente. Tenemos vida, sentidos, mente, tiempo, son tres esferas y el círculo corresponde al tiempo. De esa manera, de una manera gráfica y muy rápida, el símbolo nos ayuda para poder saber en qué lugar del telar de la existencia nos encontramos. Después, al ser del tono 12, al igual que el tono 2, es del rayo rosa. O sea, la chispa vital, bajo la influencia del tono 2 o el tono 12, desarrolla o se asienta en ser el rayo rosa cuando adquiere conciencia de ser todo el cuerpo físico, ya que ese rayo es el rayo de conciencia que hace que el ser se dé cuenta de que está vivo dentro de tal forma que fue cubicada por la chispa vital, igualándose a todas las partículas subatómicas de esa forma, y de esa manera, en un instante presente, la chispa adquiere conciencia de ser ese cuerpo físico. ¿Ok? Y es el rayo de la vida lo que le da la conciencia de haber sido cada una de las partículas subatómicas y de tomar conciencia de que es un conjunto al que llamamos cuerpo físico. Es un conjunto conformado por todas las partículas subatómicas que la chispa vital fue en cada instante presente. Entonces, yo soy musical. ¿Por qué? Porque el arte musical es el arte que está relacionado con el rayo rosa. El rayo rosa, al suceder antes y después del rayo blanco, que es el rayo del alma, el rayo plasmático, el que crea el alma dentro del cuerpo, esa sensación plasmática de que existimos dentro del cuerpo y que tenemos un plasma radial omniabarcante en el cual proyectamos el mundo. Todo ese plasma, tanto el de afuera como el de adentro de nuestra estructura física, es el almacén de datos, donde almacenamos los datos de nuestra existencia, es lo que creemos ser al momento en que vamos a morir y vamos a enlazar con X cosa, ¿ok? Según la creencia y la cultura de cada persona. Entonces, el día de hoy es cuando el rayo adquiere la capacidad de poder reproducirse musicalmente. Entonces es el rayo que le da a
todas las cosas la posibilidad de poder crear una armonía musical con el conjunto al que pertenecen. De esa manera se desarrolla el mundo musicalmente, aunque no lo podamos escuchar, ya que hay rangos de la música que son en subsónicos, que son propios de las partículas subatómicas que conforman la materia de todo lo que tenemos creado. ¿Ok? Entonces, el rango musical es el que nos ayudaría científicamente a poder entrar con conciencia a todo este conocimiento acerca de la música de la vida y la armonía de las esferas, como dirían la gente que cree en esto de las esferas de la luz y que todo es luz y bla, 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 bla. Bueno, todo eso te ayudaría a comprender un poquito mejor eh, que todo es arte y que el arte musical es el que se desarrolla con el rayo rosa. ¿Ok? Eh, es un día de la mente, con la espiritualidad de la mente, me lo está definiendo ahí el mandato, dedico con el fin de explorar universalizando la vigilia. La vigilia es la esencia de la letra M y es aquello que debo universalizar y al estar universalizándolo voy a poder lograr cumplir con la acción del sello, que básicamente es con el fin de explorar. O sea, el sello tiene el poder del espacio. Justamente es el espacio que necesito para poder explorar. Pero para poder cumplir con esa acción necesito tener un estado de ser la vigilia. Necesito ser la vigilia. Desde mi ser necesito adquirir esa esencia del ser que es la vigilia para poder cumplir con la acción que es explorar. Entonces, cuando dice universalizando la vigilia, no se refiere solo a la mía. Justamente la palabra universalizando es que agarro algo y lo hago común a todos. Entonces, la vigilia de todos. Tengo que universalizar la vigilia de absolutamente todo. Entonces, universalizando la vigilia, haciéndola común para todos, me va a poder permitir eso, que dedicando mi tiempo con el fin de explorar, voy a poder sellar la salida del espacio con el tono cristal de la cooperación. Y de esa manera se funda la cooperación. Se crea una cooperación entre las formas, entre uno y entre el otro, porque estoy cumpliendo a rajatabla con el mandato. Y esto te lo digo yo siendo Dios, supongamos. O sea, yo soy el todo que está alrededor tuyo. En este momento estoy hablando otra vez de Guillermo. Guillermo tiene esa capacidad de seguir mi juego y de hablar como si yo lo fuese. Entonces, desde este lugar, acordate que yo estoy jugando a ser Dios y también juego a ser el cuerpo raíz y lo hago a propósito para poder llevarte a ese estado de conciencia. Dios, que es lo colectivo que reside dentro tuyo, que florece en el afuera tuyo, siendo todas las cosas que hay para que vos puedas amortiguar energéticamente con él antes de comenzar a amortiguar con cada una de las formas específicas que están desarrolladas por el Yux destino de sus orígenes, mientras que yo como Dios estoy siendo desarrollado en el afuera tuyo con el Yux de cada día. Entonces vos estás amortiguando con la energía del día, principalmente. Pero cuando focalizás en alguien o en algo, vas a amortiguar directamente con esa energía. Y yo como Dios no puedo intervenir. En ese momento en que vos focalizás hacia tal cosa y empieza a suceder una amortiguación de energía entre vos y esa otra cosa, yo como Dios dejo de intervenir. Soy como un manto protector que tenés alrededor tuyo porque te doy la posibilidad de que amortigues conmigo primero, que es la energía del día. ¿Ok? Y además, entre medio de la amortiguación que se va a producir entre vos y aquello que focalizás, si eso otro es un Yux 123 y el tuyo es 54, ponele, lo único que tenés que hacer es sumar el número que te acabo de decir del otro y el tuyo para poder obtener el número del Yux de amortiguación de energía que hay entre ambos. Y de esa manera tenés más conciencia. Además de que entre medio de ambos, por más que yo como Dios, energía del día, deje de ser percibida para que vos puedas percibir precisamente la energía de eso otro, entre eso otro y vos mismo a su vez se va a producir un ángel, un gel,
de intermediación entre ambas energías, que es producto propio de la amortiguación de energía entre esa energía producida por el yux de origen de esa cosa y la energía tuya producida por el yux de origen de tu propia fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante en la exploración del espacio, porque cuando estás explorando el espacio salís a amortiguar con todas las cosas que hay en el espacio. Entonces, para eso es muy importante que entiendas cómo la chispa vital está creando cada una de las formas que tenés proyectadas a tu alrededor, e inclusive la propia, y cómo se establece entre tu forma y todas las otras una amortiguación de energía de la cual, si todo funciona bien, surge el amor, que el amor es el mejor pegamento de unión de las energías. El amor por momentos produce atracción y rechazo, pero de esa naturalidad, de la amortiguación, de algo que se atrae y se rechaza como un amortiguador que hace así, así, o sea, se atrae y se rechaza, de esa naturalidad de la amortiguación de la energía, el amor es lo que hace que todo amortigue en perfecta sincronía porque está programado por el gobierno cronocrático, o sea, por la programación cronocrática, para que eso funcione de tal manera y siempre bien. ¿Ok? Entonces, de esa manera podés salir a explorar, sabiendo cómo son las cosas. Porque si salís a explorar, pero no tenés conciencia real de qué es el espacio, de qué son las energías y de qué es Dios, y bueno, obviamente te vas a pegar unos choques bárbaros. Y eso no es bueno. Puede ser divertido cuando sos niño y vas en un autito chocador y chocas con el amigo, pero no les pasa nada porque están protegidos. Entonces chocan pensando que al estar protegido está todo bien. Lo mismo le pasa a la gente cuando es grande. Se hacen boxeadores y piensan que porque son fuertes y están entrenados se pueden golpear, se pueden chocar y no les va a hacer tanto daño porque sus cuerpos fuertes impiden que les haga daño los golpes del otro. Y se creen más fuertes por jugar esos juegos de choque. Bueno, todo eso es una gran demencia. Todo eso es una gran locura. Porque están completamente fuera de sintonía, entonces se dejan atraer por la cultura del choque y la violencia. Piensan que eso los va a hacer más fuertes y van a obtener más respeto por parte de los otros por actuar de tal manera. Y cada vez están peor y peor y peor. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como cronócratas conscientes para hacerles cambiar sus mentes y que entiendan que así no es como es la cosa? No hay mucha manera. Porque si la persona no es receptiva para aprender un conocimiento, nunca lo va a aprender. Si vos se lo querés forzar o se lo querés inducir a que lo aprenda, pero la persona no tiene receptividad hacia ese aprendizaje, ni tiene tiempo ni ganas de aprenderlo, no lo va a aprender nunca. Entonces, si llegaste hasta acá y estás en el día 233 de tu cronomeditación, hace esto por vos. Hace esto para vos poder mejorar. Y siempre considerando esto que te voy a decir. No sos superior a los demás porque sos crononauta y sabés más y sos más inteligente que los otros y tenés ya tu programación psicológica perfectamente sintonizada con la naturaleza de la frecuencia 1320 y etcétera, etcétera, etcétera. No sos más. Simplemente evolucionaste de lo que eras antes, pero al evolucionar de lo que eras antes, va a suceder que todo lo demás va a seguir siendo como fue siempre. Y después vas a entrar en la idea de, ¿y cómo hago para cambiar a los otros? No tenés que cambiarlos, porque no hubo nadie que se acercara a vos para que vos cambiases y tomaras este conocimiento y evolucionaras. Lo hiciste por cuenta propia. En ningún momento yo puse gente allá afuera de esta aplicación para que vos te hablaran y te vendiesen folletos y te vendiesen libros y te indujeran a que vos tenés que aprender el conocimiento cronocrático. Llegaste acá por tu propia voluntad. Fuiste aprendiendo esto a tu propio ritmo y a tu propio tiempo. Y te metiste a hacer la cronomeditación porque tuviste las ganas de hacerlo. Porque entendiste que es bueno para tu persona y que si vos mejorás te convertís en un buen ejemplo para los otros. Pero el ser un buen ejemplo no significa ser superior a los otros, significa ser algo bueno que los demás toman como ejemplo para mejorar sus vidas. ¿Ok? Así que mi amigo crononauta, que ya te falta poquito para recibirte, tan solo
27 días más. Estudia bien el mandato del día de hoy, toda su programación. Y con esa carita feliz me despido. Hasta el día de mañana. Chau, chau. Continuamos con la onda H.